Good evening, dear students. So, today we are going to study the micro guide number 3, guide number 1. Recordemos que la competencia en inglés está dividida en 3 guías generales, por eso aquí nos sigue apareciendo guía número 1. Pero esta viene siendo la micro guía dentro de la guía 1, es la última micro guía antes de irnos con el cuestionario de conocimiento. Entonces, por eso quiero explicarles esta guía detalladamente. Here we have the general information you have to read on it, and then we go and we see the topics we are going to develop on this chart. That's kind of simple. Recordamos que esa es como una metodología que hemos venido implementando en las guías sobre ¿sabías qué es información importante? Gramatical específicamente. Esas palabras cuando veamos ese cerebrito tenemos que estar aprendiendo de memoria. Esto se refiere a actividades que ustedes deben hacer para ustedes mismos y esas son las actividades evaluables, actividades a desarrollar evaluables. Empezamos. Let's have in mind the conjugation of the verb to be. Recordamos que el verbo to be es ser o estar, por eso yo digo soy, I am Camila, o yo estoy en Manizales, I am in Manizales. Entonces es el mismo verbo. Am en inglés, am en español, soy, estoy. Is en inglés significa es o está. ¿Y cómo se dice eres? Are. ¿Cómo se dice somos? We are. ¿Cómo se dice son? Are. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas importantes, que tenemos que tener en cuenta para este tema. Entonces, en español, una pregunta se formula a partir de la entonación. ¿Cómo así? Yo puedo decir Marta, yo puedo decir perfectamente Marta está en casa o Marta está en casa. ¿Ahí qué cambió? Vemos que la pregunta se construye de manera idéntica, igual, pero en inglés no sucede lo mismo. Vamos a ver. The computer is slow. The computer is slow. Aquí la traducción. Is the computer slow? En inglés, como pueden observar, no se conserva el mismo orden para las preguntas con el verbo to be. Si fuera are, iría are al principio, pero como el verbo es is, entonces, ¿es el computador lento? Entonces, en la afirmación decimos el computador, primero la cosa o la persona, es lento o María es lenta. Pero para la pregunta nos cambia, decimos, ¿es el computador lento? ¿Is the computer slow? Entonces, de eso se trata la interrogación con el verbo to be, de tener en cuenta que se cambia el orden del verbo to be y del sujeto, se invierte, you switch it. In English you say switch. Vamos a ver, ustedes me van a contestar qué diferencia encuentran entre la pregunta y la frase afirmativa. Y todo es un ejercicio de lectura muy juicioso. Esa es una actividad que vamos a leer. Recuerden que siempre tenemos en español, en inglés y después en español la instrucción. Aquí tenemos un glosario. Un glosario significa una lista de palabras o vocabulario. Entonces, este es un vocabulario que les va a servir para entender este contenido que está en el cuadro. Ahora, regresa al cuadro anterior y responde. Vamos a responder las preguntas que nos hacen aquí entendiendo la información precedente. De acuerdo a la actividad anterior, te escribes si cada pregunta está formulada de forma correcta. Entonces, esa es una actividad que yo voy a revisar. Mira, tiene una actividad, entonces me vengo para acá. Right or wrong significa que si está correcta o incorrecta. Entonces, digamos que esta frase, my parents are at home, vemos que está el sujeto y luego está el verbo to be. Y ya entendimos que en las preguntas, vamos a volver acá, en las preguntas el verbo to be tiene que ir de primero. O sea que esta pregunta estaría incorrecta porque estoy diciendo mis papás están en casa. My parents, mis padres, están. Recuerden que are significa esto, estás, estamos, están. Entonces mis padres están en casa. Pero como es una pregunta, miren que tengo el signo de pregunta, son todas preguntas. Esto no es una pregunta. Para que quede una pregunta, entonces aquí voy a poner que está equivocado. Wrong significa equivocado. Esta está equivocada. ¿Cómo la voy a corregir? Primero va el verbo to be. Are my parents at home? ¿Están mis padres en casa? Entonces, esta sería la corrección de esta pregunta.
Recuerden siempre que estamos hablando en las preguntas se habla de una posición del verbo to be y del sujeto de la oración. ¿Sí? Mis padres es el sujeto de la oración. En la pregunta no puede estar acá. La pregunta tiene que estar de segundo y primero viene el verbo to be. ¿Están mis padres en casa? Entonces esa es la primera actividad que tenemos que resolver. Como les acabo de especificar, analizamos todas las oraciones, miramos cuáles están correctas, cuáles incorrectas y corregimos las que están incorrectas. Recordamos right, correcto, wrong, incorrecto. Aquí vamos a escuchar un audio que les voy a enviar en un instante en el cual está la conversación, una conversación entre Manuel Cabrera, el instructor de inglés, y yo. Yo le hice unas preguntas. Aquí es como un diálogo. Y aquí vamos a encontrar pregunta que le hice a Manuel, respuesta. Are you a lonely person? Y esta es la respuesta que él nos da. Vamos a leer, a entender y a escuchar lo que él nos está contando y las preguntas. Y van a notar cómo las preguntas tienen siempre la misma estructura. Verbo to be, eres, tú. Tú es el sujeto de la oración. Entonces no se diría tú eres, sino eres tú. Y ya vimos esto. Una solitaria persona. Are you a lonely person? ¿Eres tú una persona solitaria? Entonces vamos a ver, vamos a entender las preguntas y las respuestas. Las preguntas, es muy importante que entendamos la conversación, busquemos palabras desconocidas, todo esto, para seguir avanzando. Luego vamos a ver las negaciones, el verbo to be negativo. En la conversación hay diferentes ejemplos. No, I am not. No, it is not. Entonces vamos a ver cómo se hace la negación del verbo to be y cómo difiere entre el español y el inglés. Al verbo to be lo negamos agregando un not después del verbo. No como en español que, por ejemplo, yo digo yo no soy, entonces en inglés no se dice I not am. En inglés primero se dice I am not, she is not. Entonces aquí vamos a entender bien este ejemplo, por favor, rayar, hacer oraciones. Si la guía nos da unos espacios es para que rayemos, estudiemos, practiquemos. They are not happy in the party. They, ellos, están, no, they are not, así se niega en inglés, primero el to be, luego el not, siempre. Is not, am not, son solamente tres conjugaciones, am not, is not, are not. Cuando descendemos vamos a tener otra pequeña explicación, la contracción. Contracción es como una manera de decirlo, de acortar la información, entonces, is not, I es el pronombre, I am not, yo no soy. I am not. Este I am not no tiene contracción. Seguimos con la contracción del are not. ¿Qué significa contracción? Hacerlo más corto para que suene más fluido. Entonces decimos you are not, es posible, pero también decimos you aren't. Cuando veamos este aren't, sabemos que es el verbo to be, are, negado con el not. Y aquí dice, responde las siguientes preguntas con tu información real. Use complete answers. Entonces me preguntan, ¿Are you a brave person? Ah, bueno, eres tú, una. Van a buscar qué es brave person y van a dar una respuesta completa. No solamente van a decir no, no. Van a dar una respuesta larga, no. Or yes, I am a brave person because I like to take risks. Ahora también podrían decir, yes, I am a brave person. Solo encárguense de que sea una frase bien hecha, bien bonita, retacito a retacito. Sí, yo soy una valiente persona. ¿Por qué valiente persona? Porque ya vimos en la guía pasada que primero se pone la cualidad y después la persona, mujer, hombre, niño, whatever. Tienen una serie de preguntas, quiero que las contesten todas usando lo que aprendimos. Este es el momento de que la guía, como ven, no tiene muchas actividades, más es como para que ustedes entiendan, lean, y las preguntas no quiero que sean, por favor, traducidas de un traductor. La intención es que ustedes lo hagan con lo que aprendimos, ustedes pueden hacerlo. Y luego el último tema son las preposiciones de lugar. Entonces van a leer qué son las preposiciones de lugar, vamos a buscar las palabras en el diccionario, las ponemos acá. Las preposiciones de lugar nos ayudan a ubicarnos en el espacio. Es decir, este es el espacio. Quiero que entendamos este mapa como que you are here. Tú estás aquí. You are here. ¿Ok? Por ejemplo, miremos la library and the post office. The library is next to
the post office. Next to significa enseguida de. Entonces la preposición next to, enseguida de, me ayuda a ubicar cosas en el espacio. Entonces vamos a entender. Primero tenemos que buscar todas las palabras esas en el diccionario que significan. Unas significan enfrente de, detrás, bajo, sobre, entre, alrededor, cruzando, cerca, junto a. Esas dos palabras significan lo mismo, se pueden usar de manera indiscriminada. Cuando entendamos estas palabras, ahora sí me vengo para el mapa, lo entiendo, puedo sacar algunas frases. Ah, mira, the hospital is in front of the cinema. Está al frente de. El cinema is next to the theater. Porque ya todas esas expresiones las hemos ganado a través de las guías. Y luego vamos a contestar una actividad de verdadero o falso según la posición. Por ejemplo, the hospital is in front of the cinema. The hospital, el hospital, está, in front of the cinema, al frente del cine. Vamos a mirar. Ah, yeah, that's true. The hospital is in front of the cinema, está al frente. Por ejemplo, esa tienda de shop está detrás de la estación. Es esta parte de atrás. En cambio, aquí están enseguida, al frente, across, que se cruzan. Y por último, vamos a ver este temita, es un tema de these. Quiero que miremos. Aquí hay algunos ejemplos. These significa esta o este. This, esta. This is the teacher Camila. This es una pronunciación más larga. This. This es una pronunciación más larga. Y significa estos. Entonces hay dos palabras, este o esta, singular, estos o estas, plural. Quiero que veamos los ejemplos y resolvamos la última actividad. Example, this is my dog. This is my dog. Este es mi perro. These are my plants. Más larguito. These are my plants. This singular, this plural. Como esta es singular, yo digo este es. Por eso uso el is. Pero cuando digo estas, ya no digo es, digo son. Entonces por eso uso are. Estas son mis plantas. These are my plants. Entonces ustedes van a ver mi perrita, my little dog. Her name is Julieta. So she's or this is my dog. Este es mi perro. And these are my plants. Now, actividad de transferencia de conocimiento. Ustedes van a elegir 7 pictures. Images like mine, like this, okay? These are examples. So you are going to grab 7 pictures de las cosas más importantes y las van a presentar así como yo lo acabo de hacer, de manera sencilla, pero que lo construyamos entendiendo la diferencia entre este es y estas son. Estas son mis plantas, este es mi perro, esta es mi casa, estas son mis hermanas. ¿Listo? Entonces vamos a usar bien entendidito these. Si les parece que los ejemplos los dejan con dudas, me escriben o buscan en internet, ya saben cómo hacer informes. Entonces no tienen que hacer un informe, pero buscan la diferencia, cuál es la diferencia entre these and these, para que puedan usarlos de una mejor manera. Ok, guys? So, that's it. Recuerden que esta es una actividad de transferencia de conocimiento en la que me van a mostrar this is my dog y si quieren alargarlo está perfecto. This is my dog. She is Julieta. She is 3 years old. Lo que puedan decir de información extra estaría perfecto. Pero no se preocupen, manténganse simple. No quiero que busquen el traductor, sino que lo hagan ustedes mismos y ustedes mismas. Okay, guys? So, hugs and kisses. I miss you very much. Cheer up. We can do this until the end. See you later. Bye bye.